tiene que cuadrar muchas cosas acá y se le alargó la reunión porque él terminaba esa reunión y llegaba al teatro y no alcanzó a llegar por eso, fue por esa situación, porque él quería estar ahí. Y él, al igual que nosotros y que el pastor que ministró en el Congreso, piensa lo mismo que este libro está enseñando. Necesitamos una revolución. De verdad, a mí me ha impactado. Yo le dije, Nicolás, este libro te va a encantar, porque está hablando justamente de lo que nosotros estamos viendo. Sí se levantaron en mega iglesias, y lo decía el pastor de una manera tan respetuosa el sábado, y decía, y están todavía, pero hay muchos motivadores, son motivadores. Cuando uno se encuentra cosas como que los del suicidio, la doctrina de los homosexuales, la doctrina de que Dios no tiene en control las cosas, cuando uno se encuentra, como yo se lo decía al pastor, una estrategia que hizo el hijo de Salomón cuando quiere que un hijo gobierne de manera deshonesta, endulza a los otros hijos y les da terrenos y los esparce por todos los territorios para que uno sea el que gobierne. Yo veía que triste. Yo la verdad, Dios me permitió por su misericordia formar pastores que se quedaron en una mega iglesia, y ahora yo veo cosas que pasan que yo digo, Dios mío, ¿cómo? Si son pastores y tienen corazón de pastor, ahorita los mandan a hacer prácticamente otras labores, cuando ellos desde niños, desde que estaban conmigo, eran pastores, y ahorita el pastorado se lo retienen, se lo quita un hombre y los manda prácticamente a ser pastores, pero no, en otros lugares, a empezar de nuevo y a hacer trabajos que no eran los trabajos que ellos tenían que hacer. Pasa mucho eso con gente que Dios, que vino a hacer, que formó. No son los dones que Dios le ha dado a ellos, sino los que en otro lugar. Que empezaron a esparcir, pero no solamente los míos, sino mucha gente. O sea, míos poquitos, pero o sea, la gente que han sacado mucha gente de acá. A lo que voy con esto es como Gedeón, que tuvo tantos hijos y quería uno solo y esparció a todos sus hijos por todos lados. Así parecido. Como el hijo de Salomón. Abraham hizo después de Roboam, les dio como una parte, un dote. Y lo sacó. Yo le decía al pastor, le decía, es cierto que lo que pasó con este rey, hijo de Salomón, es lo mismo que ha pasado allí y esto que está pasando en el desierto. La misma estrategia, ¿no? Y entonces uno empieza a ver esto y ustedes creen, o sea, eso ha traído un estancamiento porque la gente va y lo que tú dices enseña sobre lo que, y el pastor lo decía el sábado, el pastor que ministró en el Congreso lo decía y sopló, pero ahorita se necesita una revolución, se necesita que se levante la gente. Dios va a empezar a hacer una división y una separación, y se necesita que haya gente que diga, no, acá estamos, vamos a enseñar la palabra, como es la palabra, sin quitarle y ponerle, vamos a hacerlo, amando la santidad, amando la presencia de Dios. Y lo que está pasando ahorita mismo en República Dominicana es lo que pasó acá en la década, finalizando los 80 y comenzando los 90. Tal cual el movimiento que está pasando allá, esto pasó acá. Eso. Por eso cuando yo veo esas cosas a mí, cuando yo veo ese tipo de mover espiritual, yo lo identifico de una vez, porque sé que Dios quiere volver a traer. Y fue la promesa, ¿no? ¿Quién nos va a hablar? Sara. ¿Tú? Sara. Pues a mí me gustó algo que fue universal, que digamos para uno salvarse y no quedar como te digo, hasta el último piso para estar en el seguro. Entonces yo sentía que a mí Dios me hablaba porque, digamos, muchas veces uno está en el primer piso y uno empieza a escalar, a subir. Entonces a medida que uno empiece a buscar a Dios, a llenarse de Dios, en ese progreso sube lo más alto para que cuando venga, sea lo que sea, porque van a venir ataques en la vida de uno, sí o sí, porque uno es carne, uno es humano, como Job, que le pasó su vida, sus hijos se lo quitaron y todo eso, pero él estaba en lo alto, él estaba con Dios en lo alto, estaba cimentado en Dios, estaba guardado en él. Entonces a mí me gustó mucho eso de la revolución, porque es una catástrofe muy fuerte. Lo que yo me enfoqué un poquito más en algo matemático y luego que hice como unas sumas, porque dijeron que duró 500 segundos, 8 minutos.
yo hice la suma y todo por cada segundo y entonces a mí me pasó que en esos minutos, cada vez que hay un terremoto, va a haber un sísmico de maremoto. Entonces decían que para prevenir un tsunami, una de las señales, porque eso no viene con señales así que te van a avisar, ejemplo en el celular va a haber maremoto o un tsunami, eso, sino que una alarma para uno ponerse como a salvo es que si en los pies en tierra se sentía que se estaba medio moviendo el suelo, lo primero que tenía que hacer era, porque si estaba en terremoto iba a haber un maremoto, un tsunami, tenía que ponerse a salvo y subirse hasta el último piso. Entonces a mí me impactó mucho eso porque obviamente cuando uno empieza a servirle a Dios, obviamente uno se está metiendo prácticamente con el infierno. Entonces en esos momentos uno tiene que estar lleno de Dios y ser uno radical. Lo que yo quería decir. Mari. Pues me impactaba la palabra tsunami, siempre uno la ve como que es la que lleva y se arrasa todo, ¿cierto? Pero en este contexto es una palabra muy hermosa porque nos está hablando de la revolución de Elías, y no solo de la revolución de Elías, porque cuando Elías deja su manto, se lo deja a Eliseo, dice más o menos que, creo, no estoy muy segura, pero digamos que Elías hizo una cantidad de milagros, Eliseo hizo el doble, entonces es impactante que la presencia de Dios va a hacer eso. Y me impactaba esta parte donde dice diezmador de los profetas del Baal, Jezabel es sierva de Baal, el dios del aborto, la homosexualidad, el divorcio, la automutilación y las riquezas deshonestas. Esto me impacta porque esto es lo que estamos viendo ahorita. O sea, es lo que yo veo todo el tiempo, de lo que la gente está peleando, pro al aborto, a la homosexualidad, al divorcio, a todas estas cosas. Y uno dice, es impresionante porque acá dice sierva de Baal. Y sabemos que ahorita hay mucha gente que es sierva de Baal. O sea, uno siempre escucha la palabra Baal, el dios de las moscas, el dios de esto, pero esta parte me impactó porque esto es lo que estamos viendo ahorita más en auge. Y algo que yo escuchaba hoy, o sea, esto no es de ahorita, esto ha sido incluso desde la época del Señor, donde las mujeres que no querían a su hijo iban y los botaban en un lugar para que los buitres se los comieran y estaba permitido, y que eso ahorita no es ley. Los griegos y los otros, los romanos, tenían a los niños como mujeres, por decirlo de alguna forma, y era legal. Entonces lo que estamos viendo ahorita, que es todo esto, es sobre eso, pero decía algo así como tenemos que enfocarnos en hacer lo de Dios, lo que hizo Elías, en predicar, en fomentar, el hablar la palabra, el hacer todo a tiempo, lo que tú nos decías el otro día, el saber hacer lo bueno y no hacerlo es contado como pecado. Entonces, hacer lo bueno en todo tiempo y fuera de tiempo, porque a la final nosotros no podemos hacer más. O sea, nosotros no somos los que ponemos las leyes. Eso está populando y eso está. O sea, esto no va a cambiar. Es más, estamos en tiempos donde cada vez se escuchan cosas peores, pero no es de ahorita. Lo que pasa es que para nuestra mente es duro, pero lo que yo les decía, antes era permitido que una mujer naciera y dejara a su hijo botado y que lo comieran los buitres. Eso no está permitido. La pedofilia legalmente no está permitida como en esa época que los griegos cogían a los niños y los cogían de mujer, los griegos y los romanos. No, eso era ley allá. Esa ley todavía no está a nivel ley. Sí se está permeando y sí se está practicando, pero no es ley como era en esa época. Nosotros estamos viviendo esos mismos tiempos, solo con otros nombres. Nuestro deber es hacer lo que hizo Elías, entrar en el tsunami. Lo que tú dices, lo que dijo el pastor, la palabra cuando nosotros comenzamos el año, que es una de mis palabras rema de este año, fue el 2:28. O sea, ese es el tsunami. El tsunami no puede ser de otra forma. Si el ruá de Dios no está en nuestras vidas, no hay tsunami. Bueno, de la definición de tsunami, lo que más me impactaba era también lo que hablaba Sarita, acá cuando dice que una casa que está ubicada en una cordillera jamás la va a alcanzar un tsunami. Y pues sabemos por la palabra que un monte, un lugar alto siempre va a ser la oración, la presencia de Dios. Entonces, esa parte me hablaba mucho de no vamos a estar, como se
no es que el tsunami no vaya a pasar porque estemos ahí, pero el tsunami no nos va a tocar de la misma forma que va a tocar a los que están en Porque los sí va a lugares venir. afectados. El tsunami va Y a no va a pasar. avisar. Sí, claro. Y no avisa. Es impresionante porque no avisa. El tsunami va a Sí, y venir. el escritor lo menciona, el tsunami no tiene nada de malo. Es como cuando las personas que construyen en las laderas de los ríos, no es, o sea, la tragedia no la causa que el río tome nuevamente su causa. La tragedia la causa las personas que construyeron imprudentemente En donde no lugares que debían. debían construir, que así yo entendía esto. No es que no vaya a pasar, porque la semana pasada también veía, pero no sé si fue Marcos Funes el que dijo esto, una partecita en Instagram que decía, nos la pasamos quejándonos de que el mundo está difícil y nos quejamos y ay, que somos como sobrevivientes y que intentamos salir y salir. Y digo, en eso están ahogándose los cristianos. Cristo caminó en el mundo y en un mundo tal vez más difícil, hablándolo por la radicalidad de la gente, de sus costumbres y demás. Y él nunca se quejó, sino que él impactó y rompió todo paradigma para hacer ver la palabra. Y el cristiano no está en ese cuento, sino está en un cuento completamente diferente, ahogándose diciendo o dándole poder al enemigo, diciéndole que tal vez eso es más fuerte, lo que él hace es más fuerte que lo que está en él y no está impactando al mundo como Cristo mandó a que lo hiciéramos. Yo decía, wow, y lo asemejaba mucho a esto porque sí, el tsunami tiene que... Y Cristo fue un tsunami. Cristo vino a impactar y... Él es el tsunami. Y revolucionó. Podríamos Eso no es decirlo. bueno porque Él finalmente es el arrasa, tsunami. no es malo, es bueno porque finalmente deja en pie lo que es fuerte, las palmeras. ¿Se acuerdan la gente que se amarró con toallas de los hoteles y sábanas de las palmeras y con trapos amarrados y zarandeados de aquí para allá y zarandeados? Y cuando pasó, estaban ahí porque se amarraron a lo que era correcto. O sea, es así. Tsunami no es malo, sí. Realmente es una prueba. Es como cuando la gente dice, pasa una situación en alguien y dice, es que yo soy así porque la situación, o mi hogar, o X o Y cosa, y me volví así. Bueno, eso es mentira. Porque la persona quiso hacer La persona quiso hacer eso. Claro, nadie lo obligó. Por ejemplo, en mi Tomó su vida, decisión. no, es que ahorita cualquier cosa, hacen y deshacen y después, no, es que como yo me separé, yo terminé, no es mentira, yo también me separé y estoy sirviéndole a Dios, amándolo. Eso no tiene nada que ver, la persona sale allí y decide qué hacer y qué no hacer. Finalmente, por más de que alguien se porte mal contigo, Mario, que se portaron mal contigo, se portaron mal conmigo, dime si, y eso no fue bueno porque finalmente puso en evidencia que nosotros aquí estamos y amamos a Dios y nos queremos quedar a servirle a Él. Y no solo eso. Entonces, ¿qué tal uno decir? Conoce esto, uno a Dios. Por lo que pasó, entonces yo, no, es bueno porque finalmente fue bueno porque puso en evidencia que mi corazón sí es para Dios. Que mi corazón es fiel. Es de Él. ¿Sí o no? Sí, eso me encanta. ¿No? Yo le decía a Dios, porque No, tsunami. anteriormente yo le decía, Señor, yo quiero ser fiel. Ojo con esas palabras, porque pasa el tsunami y usted tiene que demostrar Como que es esa palabra, ¿se fiel. acuerdan de ahí está? Pero es, Sí. sí, es bonito ver eso. Entonces, el que alguien se porte mal contigo, el que alguien te sea desleal, el que alguien te hiera, pone en evidencia. Lo que hay en él y lo que hay en uno. Es que como fulano me falló, me pasó de aquí, yo me voy a ir de cabeza. Al despeñadero. ¿Y qué tema leí? No, con eso que dices me acuerdo mucho cuando leí el libro del matrimonio, ahorita no me acuerdo, creo que se llama Matrimonio a prueba de fuego, si no me falla la memoria. El Señor me confrontaba mucho porque hay un pedazo que el pastor narra que él se escudaba mucho de que si la esposa como que no cumplía su rol de esposa, pues él tenía como esa excusa de si ella no lo hace, pues yo tampoco lo hago. Pero un día el Señor lo encara y le dice es que no se trata del pacto que usted hizo con esa mujer, se trata del pacto que usted hizo conmigo. Y a eso hace referencia también lo que dice la pastora. Nosotros no se nos puede olvidar que no se trata Es que es de un lo que la otra pacto persona con nos Dios. haga, nos diga las circunstancias, las tormentas, el ruido, la tormenta. Se trata de quién es mi Dios y a quién le estoy creyendo y en quién estoy confiando. Bueno, como para cerrar esto. Y de la segunda parte, no, es que es impactante. Me gustaba mucho esta parte de la Valera. Hemos tenido tanto miedo de predicar y mostrar un Dios para quien nada es imposible, que hemos abierto la puerta para que la industria del entretenimiento aplaque la sed de las personas por lo sobrenatural a través de películas y programas. Yo decía, analizaba y decía, fue madre,
el orden mundial conoce mucho cómo funciona y cómo funcionamos nosotros también humanamente y de qué tenemos sed, de qué tenemos necesidad. Él antecitos dice la necesidad y la sed de Dios está ahí y todo el mundo como que es consciente de eso, pero está el entretenimiento que viene a empezar a llenar esos vacíos que nosotros creemos tener, o sí tenemos, pero creemos más bien llenarlo con esas Con cosas, raticos, sí. con adrenalina, hoy en día hay tanta cosa. Sí. Y yo por lo menos soy una de las personas que no lo crean, que les gustan mucho las cosas extremas. Y yo soy de las que quiero algún día tirar un parapente, un paracaídas, entonces como que yo decía, bueno, pero esa adrenalina, ¿por qué no intento empezarla a llenar con Dios? Porque yo siempre digo, uno tiene que botar la adrenalina. Yo siento que cuando uno bota adrenalina, como que se libera de muchas cargas. Pero esto me lleva a pensar, ese es el entretenimiento que nos está absorbiendo y nos está dejando de querer ver lo sobrenatural de Dios por compañitos de agua tibia con lo sobrenatural de esta tierra, por decirlo de cierta forma. Me impactaba mucho eso. Y también el tema de la profecía, porque esa era una de las 7 manifestaciones de Elías, y mucha gente aún en las iglesias no cree en la profecía. O sea, yo he visto sermones, o bueno, ahorita yo ya no veo nada, pero tal vez antes uno veía sermones de decir que la profecía ya está, ya se dijo, y no hay nada. Y también escuchaba lo que Juan Pablo alguna vez nos enseñó de la iluminación y eso, y sí, la iluminación es cierta, pero la profecía es real porque es que el Señor promete derramar esa unción profética sobre Los tiempos están buenos. y la misma iglesia está anulando la profecía, o sea, como que no es permitido tener esa revelación, y el Señor sí revela, o sea, lo podemos ver en lo que estudiamos de Ezequiel. El Señor, al que tiene sed, le revela. Y Es que como hay mucha gente que ha cogido la profecía como si fuera una carta de adivinancia. Hay iglesias que van, incluso La iglesia de la profecía. Liliana me decía que ella tenía una amiga por allá en España y allá o sea, tienes que vender tu casa, tienes que dejar a tu mujer y así, o sea, pues no nada con la palabra, sino sí, están los profecías dos todas. extremos. Pero sí creo que el tema Creo que eso profético también lo ha es dañado. muy importante en esta manifestación o sí, esa revelación de Elías que hay. Y no, pues empecé a mirar mucho a este hombre por esa unción que tiene, qué conexión con Dios. Yo me aterraba cuando él hace el estudio, o bueno, la explicación de que si Elías de verdad podría venir físicamente, y cómo analiza De con los la 3 misma testigos, palabra empieza a respaldar. Él de los puede 2 volver testigos, físicamente porque es que él no ha muerto. Moisés y Elías, De hecho, viene el espíritu son de los dos Dios testigos. que viene, por eso estamos esperando el tercer gran avivamiento. Ese es el espíritu de Es Dios. espectacular. Y como uno de pronto a veces se limita mucho en. y el espíritu de en solo Elías leer la estaba palabra, en hay que Juan, escudriñar. dice ahí, es impresionante porque él ya vino. A mí me impactó fue ver cuando en el video del Congreso pasan a todos los avivadores, a todas las. No, Dios mío, de por qué estábamos mirándolos a todos, ¿no? Mirando mujeres, hombres, sobre todo mujeres, nos estábamos viendo mujeres que hicieron cosas tan impresionantes, pero tan impresionantes para allá en 1800, hace muchos años. Mujeres que predicaron de verdad, renunciaron a todo. Que era más para complejo en esa época Cristo, que una y empiezan mujer a pasar predicara. todos los generales de Dios, uy no, ¿cierto? María, ese Sí. video es impactante, uno se siente como, madre, ¿qué he hecho? ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo? Dios mío, mi vida es corta, es muy poquito tiempo que estamos haciendo. Es de verdad, el espíritu de Dios es impresionante. Ese es nuestro avivamiento, el tercer avivamiento. Vamos a leer el capítulo número 3. Acá vamos a estudiar, o sea, lo siento mucho. Impulsados a la tierra prometida. Vamos a leer solo el capítulo 3 porque tenemos bastante tarea. Vamos a estudiar el capítulo 2 y parte, seguimos el capítulo 3 de Ezequiel. Y van a escuchar la predicación que les voy a enviar, entonces hay tarea. Hay 3 tareas. 1, escuchar la predica. 2,